y que están a cargo de los teatros públicos están al garete, digamos, van haciendo porque es una actividad muy subsidiada, no, subsidiada no, muy, ay, no es la palabra, perdón, muy subordinada, ¿no? Está como fuera del eje. ¿No? Entonces, como a la vez la tienen que subvencionar, y ahí vino por eso mi fallido, y generalmente hay muchos problemas económicos en muchas de las otras cosas, terminan siendo el pato de la boda, quiero decir, no hay criterios, por lo tanto, las cuestiones económicas que hay adentro de los teatros verdaderamente es complejo. Como por otra parte, las instituciones que tienen una organización, como el Argentino, el Colón, el San Martín, etcétera, tienen plantas permanentes, etcétera, etcétera. Entonces, en general, termina pasando que la mayoría del dinero que requiere la institución se va en salarios. Salarios que, por otra parte, tampoco son buenos. No es que sean buenos los salarios. Si no hay plata, no hay plata, entonces los salarios son, pero que prácticamente luego no queda plata para producir obras. Entonces, el objetivo principal de la institución no se cumple, o sea, se cumple a medias o siempre se cumple de manera defectuosa. ¿Por qué? Porque la parte salarial, que es importantísima y es importante que la gente cobre muy bien, se come prácticamente todo el presupuesto que esa institución tiene asignada porque el Congreso, las legislaturas, que son las que resuelven los presupuestos, resolvieron que tenga esa plata. Y esa plata generalmente no alcanza. Yo digamos, lo he vivido estando en gestiones de diferentes tipos, en la universidad, en el Teatro Cervantes, en San Martín, etcétera. O lo he padecido como artista en el Argentino y otros lugares. Entonces, me parece que ahí hay un problema. Mientras la política no pueda incluir a la cultura y a sus instituciones culturales dentro de su imaginario, no va a haber muchas posibilidades, porque siempre, hoy por hoy, es un problema, aún dentro de, por ejemplo, en La Plata, hay bandos adentro del problema de cultura que no se resuelven a destinarle al teatro argentino el presupuesto que requiere. Por eso el teatro argentino no tiene presupuesto, un presupuesto realmente asignado. Le van tirando una plata. ¿Y por qué? Porque además adentro hay una discusión de alguna gente que dice que el teatro argentino hay que cerrarlo. Pero gente misma del gobierno de Kicillof dice que hay que cerrarlo. Porque dice, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires tiene que tener un teatro de ópera con cuerpos estables? Mi discusión con ellos fue porque sí, porque es una historia, porque hay una historia del teatro, porque La Plata nació con un teatro de ópera que lamentablemente se quemó, pero es un teatro. Y que digamos, lo que hay que hacer es ver cómo se funcionaliza que ese teatro circule por toda la provincia. Pero es otro problema completamente diferente. Respecto del tema de concursos y todo eso, la parte de concursos de cómo alguien entra a una orquesta, a un ballet, me parece que, o a un coro, eso en general está bastante bien, digamos, no es lo más problemático, porque ahí hay un concepto de eficacia, poco probable que entre un violista malo o una flautista que no sea buena, digamos, ahí no le veo grandes problemas. El problema lo veo en cómo se deciden las autoridades. Las autoridades se deciden por decisiones políticas que en realidad, como vemos, como decía antes, como no hay criterios sobre lo artístico desde los núcleos centrales de la política, lo que termina pasando es que no están las personas eficaces para eso. Digamos, la actual gestión es muy defectuosa en la de Bauer, muy defectuosa porque él no entiende cómo funciona un teatro. Él ha cantado en muchos teatros, pero no sabe cómo funciona un teatro porque no tiene la expertise para ahorita tan en moda, para poder saber cómo funciona. Yo lo padecí, digamos, el montaje del Falstaff para mí fue una catástrofe porque yo terminé enfermo por la cantidad de problemas que tuve en el montaje. Y eso que he tenido muchos problemas, y sé resolver problemas, sé gestión y sé cómo resolver, cómo la puesta tenía la escenografía más barata y más vistosa que se podía lograr, o sea, tenía muchos méritos, sin embargo me hicieron la vida imposible. Me hicieron la vida imposible. Terminé agotado
Y hoy por hoy el teatro no sabe qué repertorio va a hacer, porque no saben ni siquiera pensar cómo trabajar sin plata. Ese es un problema. En términos, bueno, esa es una parte del problema. Bueno, para mí el núcleo principal es que la clase política argentina no sabe, digamos, desecha pensar los problemas culturales. Habla, se llena la boca hablando de la cultura, yo estuve en todos los actos, kitsch y todo, pero luego, ¿no? Ni unos ni otros de ningún partido están resueltos a tener equipos que piensen en el problema de la cultura. Y eso, no sé, eso yo ya hasta la altura del partido, yo me ofrecía a discutir con algunos de los dirigentes cuestiones ligadas con la organización. Yo trabajo hace 22 años una materia que se llama Gestión de Artes Performáticas, estudio eso, trabajo, dirigí teatros, fui asesor, conozco el y que están a cargo de los teatros públicos, están al garete, digamos, van haciendo porque es una actividad muy subsidiada, muy, no, subsidiada no, muy, ay, no es la palabra, perdón, muy subordinada, ¿no? Está como fuera del eje. ¿No? Entonces, como a la vez la tienen que subvencionar, y ahí vino por eso mi fallido, y generalmente hay muchos problemas económicos en muchas de las otras cosas, terminan siendo el pato de la boda, quiero decir, no hay criterios. Por lo tanto, las cuestiones económicas que hay adentro de los teatros verdaderamente es complejo. Como por otra parte, las instituciones que tienen una organización, como el Argentino, el Colón, el San Martín, etcétera, tienen plantas permanentes, etcétera, etcétera. Entonces, en general, termina pasando que la mayoría del dinero que requiere la institución se va en salarios. Salarios que, por otra parte, tampoco son buenos. No es que sean buenos los salarios. Si no hay plata, no hay plata, entonces los salarios son, pero que prácticamente luego no queda plata para producir obras. Entonces, el objetivo principal de la institución no se cumple, o sea, se cumple a medias o siempre se cumple de manera defectuosa. ¿Por qué? Porque la parte salarial, que es importantísima y es importante que la gente cobre muy bien, se come prácticamente todo el presupuesto que esa institución tiene asignada porque el Congreso, las legislaturas, que son las que resuelven los presupuestos, resolvieron que tenga esa plata. Y esa plata generalmente no alcanza. Yo digamos, lo he vivido estando en gestiones de diferentes tipos, en la universidad, en el Teatro Cervantes, en San Martín, etcétera. O lo he padecido como artista en el Argentino y otros lugares. Entonces, me parece que ahí hay un problema. Mientras la política no pueda incluir a la cultura y a sus instituciones culturales dentro de su imaginario, no va a haber muchas posibilidades, porque siempre, hoy por hoy, es un problema, aún dentro de, por ejemplo, en La Plata, hay bandos adentro del problema de cultura que no se resuelven a destinarle al teatro argentino el presupuesto que requiere. Por eso el teatro argentino no tiene presupuesto, un presupuesto realmente asignado. Le van tirando una plata. ¿Y por qué? Porque además adentro hay una discusión de alguna gente que dice que el teatro argentino hay que cerrarlo. Pero gente misma del gobierno de Kicillof dice que hay que cerrarlo. Porque dice, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires tiene que tener un teatro de ópera con cuerpos estables? Mi discusión con ellos fue porque sí, porque es una historia, porque hay una historia del teatro, porque La Plata nació con un teatro de ópera que lamentablemente se quemó, pero es un teatro. Y que digamos, lo que hay que hacer es ver cómo se funcionaliza que ese teatro circule por toda la provincia. Pero es otro problema completamente diferente. Respecto del tema de concursos y todo eso, la parte de concursos de cómo alguien entra a una orquesta, a un ballet, me parece que, o a un coro, eso en general está bastante bien, digamos, no es lo más problemático, porque ahí hay un concepto de eficacia, poco probable que entre un violista malo o una flautista que no sea buena, digamos, ahí no le veo grandes problemas. El problema lo veo en cómo se deciden las autoridades. Las autoridades se deciden por
decisiones políticas que en realidad, como vemos, como decía antes, como no hay criterios sobre lo artístico desde los núcleos centrales de la política, lo que termina pasando es que no hay, no están las personas eficaces para eso. Digamos, la actual gestión es muy defectuosa, la de Bauer, muy defectuosa porque él no entiende cómo funciona un teatro. Él ha cantado en muchos teatros, pero no sabe cómo funciona un teatro porque no tiene la expertise, para ahorita tan en moda, para poder saber cómo funciona. Yo lo padecí, digamos, el montaje del Falstaff para mí fue una catástrofe porque yo terminé enfermo por la cantidad de problemas que tuve en el montaje. Y eso que he tenido muchos problemas, y sé resolver problemas, sé de gestión y sé cómo resolver, cómo la apuesta tenía la escenografía más barata y más vistosa que se podía lograr. O sea, tenía muchos méritos, sin embargo me hicieron la vida imposible. Me hicieron la vida imposible. Terminé agotado y hoy por hoy el teatro no sabe qué repertorio va a hacer porque no saben ni siquiera pensar cómo trabajar sin plata. Ese es un problema. En términos, bueno, esa es una parte del problema. Bueno, para mí el núcleo principal es que la clase política argentina no sabe, digamos, desecha pensar los problemas culturales. Habla, se llena la boca hablando de la cultura, yo estuve en todos los actos, kitsch y todo, pero luego, ¿no? Ni unos ni otros de ningún partido están resueltos a tener equipos que piensen en el problema de la cultura. Y eso, no sé, eso yo ya hasta la altura del partido, yo me ofrecía a discutir con algunos de los dirigentes cuestiones ligadas con la organización. Yo trabajo hace 22 años una materia que se llama Gestión de Artes Performáticas, estudio eso, trabajo, dirigí teatros, fui asesor, conozco el